El Señor les bendiga a todos, hermanos, en esta preciosa noche. De verdad que también me produce mucho placer tener la oportunidad de continuar estos estudios bíblicos junto a ustedes, mis amados hermanos. Así que el Señor les bendiga mucho. Y ciertamente vamos a continuar el estudio de la primera carta de Pedro. Y parece algo increíble, hermanos, que tenemos mucho tiempo en esta carta y todavía se puede decir que no hemos recorrido todo lo que la carta pudiera enseñar. Y cada vez que vamos a la escritura y estudiamos la escritura, nos damos cuenta que la escritura es verdaderamente palabra de Dios, porque hasta los días de hoy todavía no ha aparecido ni va a aparecer un libro que se compare a la Biblia. Hay grandes libros que son clásicos, que la gente siempre los menciona, grandes obras que quizás en su generación impactaron a la sociedad a la que se le entregó y todo lo demás, pero la escritura tiene un trasfondo mucho más amplio aún porque la escritura va desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura. Es una revelación de la mente de Dios, por lo tanto es el libro de los libros y es algo maravilloso. Nosotros quedamos, amados hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2 del verso 13 al 17. Esa es la porción que nos toca para hoy. Y si se dan cuenta, esta carta busca ofrecer esperanza en el sufrimiento. Sabemos que el justo sufre y muchas veces tenemos poco entrenamiento en sufrimiento. Pensamos que una vez que llegamos a Cristo, todo va a ser básicamente una vida paradisiaca, una vida color de rosa. Incluso hay un falso evangelio de prosperidad que intenta enseñar que la vida cristiana se basa solamente en el bienestar físico, el bienestar material, pero vemos que eso no es cierto porque esto es refutado con la misma palabra y la palabra dice que vamos a ser afligidos, la palabra dice que es en el sufrimiento que muchas veces vamos a encontrar la fortaleza para poder seguir hacia adelante y por eso tenemos que ser entrenados en sufrimiento y saber algo muy interesante, lo que Dios tiene para nosotros o lo que Cristo ha provisto para nosotros es algo que está mucho más allá de lo que nosotros podemos ver en este plano y por eso nuestra mirada siempre debe estar colocada en las cosas eternas. Y hay que estar muy revestido del Espíritu Santo y muy lleno de la palabra de Dios para entender ese tipo de cosas, porque a veces las personas solamente buscan en este plano mientras viven un bienestar, si se pudiera decir, solamente material, pero nos damos cuenta que el bienestar material no solamente es lo único que el ser humano necesita, sino que necesitamos una vida espiritual que solamente puede sernos dada en Cristo. Así que vamos a Primera de Pedro, capítulo 2 del 13 al 17. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El Señor bendiga su palabra. Padre que estás en los cielos, Señor, qué bueno es estar delante de tu presencia, Señor, en este momento que hemos dispuesto para reunirnos a hablar acerca de tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, tu bondad y tu misericordia en esta noche, Señor, y quiero agradecerte, Padre eterno, tu palabra en medio nuestro y tu Santo Espíritu, el cual es el verdadero Maestro que nos guía a la verdad. Mira, Señor, los que estamos acá presentes, Señor, y mira también esta predicación, este estudio que va a ser expuesto en esta noche. Permite que podamos aprovecharlo, Señor, de manera tal que esto pueda aportar a lo que es la construcción de nuestra vida espiritual, el fortalecimiento de nuestra vida espiritual y ante todo el desarrollo de un testimonio cada vez más sólido, un testimonio cada vez más digno, cada vez más a la altura de lo que tú has pedido de nosotros, porque nos has hablado en tu palabra, que
esta es tu voluntad, que nosotros, Señor, seamos obedientes a tu palabra. Mira, Señor, henos aquí a todos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por la vía. Gracias por los hermanos de la iglesia que disponen de este espacio. Gracias, Señor, por la tecnología, Señor, que también puede ser usada para el alcance y para el avance de tu reino. Así que guárdanos, Señor, y dirígenos. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, si usted se da cuenta, hemos hecho todo un recorrido y comenzamos hablando acerca de la salutación, de la esperanza viva que tenemos en Cristo, de Cristo como roca y fundamento sólido para la iglesia, del pueblo de Dios. Y aquí, a partir del versículo 11, empezó una nueva sección que es la que nos invita a vivir como siervos de Dios. Entonces aquí podemos sacar una conclusión que puede ser el tema grande o el tema principal de esta sección que Pedro introduce, y pudiéramos poner el siguiente enunciado: el camino del creyente implica vivir como creyente. El camino del creyente implica vivir como creyente. O sea que a veces hacemos mucho énfasis en la intimidad con Dios. A veces hablamos que tenemos que desarrollar las disciplinas espirituales, que tenemos que congregarnos, que tenemos que orar, que tenemos que estudiar la palabra, pero también hay una parte de la vida del creyente que se desarrolla en público. Y eso es importante porque cada vida de cada creyente es como si fuera un testimonio viviente. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Cristo nos llama con su gracia y su amor por nosotros, nuestra vida viene a formar parte del pueblo de Dios. Entonces nuestra vida se constituye en un sacrificio vivo o en una ofrenda viva, una persona que vive verdaderamente para la gloria de Dios y para cambiar, si se pudiera decir, su entorno, basándose en una vida testimonial que honra el nombre de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, se ve que esta es una carta en la que se nos instruye acerca de cómo pasar las dificultades de la vida, cómo afrontar el dolor, el sufrimiento, pero también es una carta que tiene un interés pastoral, un interés de dirigir la vida de aquel pueblo que oye esta palabra, y partiendo del ejemplo o partiendo de la premisa de que la Biblia es la palabra de Dios, cada una de estas palabras que fueron entregadas tienen un propósito establecido. Entonces, acá nosotros vemos que Pedro introduce del versículo 3 en adelante: por causa del Señor, por causa del Señor. O sea, hay una causa mayor hacia todo lo que él nos va a decir. Y quiero retomar solamente un poquito para conectar el último sermón que estuvimos hablando. Ustedes recuerdan que nosotros mencionamos dos palabras elementales en la última vez que estuvimos hablando, y hablamos de extranjeros y peregrinos. Hablamos que esas palabras significaban personas que están solamente por un periodo de tiempo. El peregrino, por ejemplo, emprende una caminata y está dirigiéndose hacia un lugar, pero él no es de ese lugar, está solamente transitando por un lugar que le es completamente extraño. Y por otro lado, el extranjero es uno que está alejado de su patria. Cuando se dice que una persona es extranjero, es que no está en su lugar de procedencia. Entonces también hablamos de ese término que implica ciudadanía. Ciudadanía. Entonces aquí se nos dice por causa del Señor, y tenemos que tomar en cuenta las palabras anteriores que estuvimos hablando, y podemos deducir que aunque la ciudadanía verdadera del cristiano está en el cielo, como establece Filipenses 3:20, cuando usted va a Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. A pesar de que nosotros estamos en un lugar que somos como extranjeros, es como el desierto, ¿verdad? Dios permitió que los israelitas vagaran por un desierto por una temporada de tiempo, pero recuerden que su verdadero destino final era Canaán. Canaán viene a ser un símbolo de la tierra prometida, pero ahora mismo nosotros no vamos a ser introducidos a una tierra prometida, sino que seremos introducidos en la Nueva Jerusalén o en la patria celestial. Entonces, a pesar de que somos extranjeros, el creyente está llamado a vivir como un ciudadano obediente, hermanos. Mientras estemos en esta tierra, nosotros vivimos como ciudadanos obedientes. Nosotros no debemos ser tenidos por gente rebelde. Y hay mucha gente que va como en contra de todo últimamente. Entonces, en este mundo, para que Dios sea honrado y glorificado, de manera que podamos entender que Dios demanda nuestra obediencia aún
ante las cosas que están en la tierra, pero eso se hace, ¿por qué cosa? Por causa del Señor. Y ahí dice, por causa del Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer por causa del Señor? Dice, someteos. Esa palabra se oye como fuerte, como te dice a ti, mira, sométete. Someteos, o sea, a nadie le gusta que le digan ese tipo de cosas porque pareciera como una palabra forzosa, una palabra como difícil de entender, pero realmente cuando nosotros vamos al texto griego, el verbo que está expresado aquí es el verbo hupotazo. El verbo hupotazo significa bajo, por debajo, sujeto o sumiso, y este es un término que se solía usar en el ámbito de la milicia. Aquel que militaba en un ejército, recuerden que los ejércitos estaban compuestos por diversas autoridades. Hay un capitán, hay un comandante, hay un general, hay todo ese tipo de rangos y cada uno tiene como la potestad de dar órdenes a los que están bajo su jupotazo, la palabra griega, pero aquí es bajo su sumisión, o sea que debían someterse. Entonces, en este término, indicaba disponerse bajo las órdenes de esta persona que iba a dar órdenes. En este caso, nuestro comandante, nuestro capitán, nuestro Señor y gran Dios y Salvador es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos siendo como obedientes, es como si estuviésemos callando la voz de nuestro orgullo y estuviésemos viendo a nuestro Señor. Por ejemplo, aquí a veces yo puedo tener un orgullo que viene como adherido a mi carne, al viejo hombre. Y recuerden el tema del viejo hombre. El viejo hombre siempre va a intentar tomar ocasión en gobernar, tomar ocasión en salir. Y muchas veces hay que sopesar. Por ejemplo, conforme más bíblico sea nuestro pensamiento, es que más éxito tenemos en la vida cristiana. Por ejemplo, es que hay muchas fuerzas que compiten por nuestra mente. Por ejemplo, nosotros tenemos una cultura. La Biblia nos manda a salir de la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Tenemos una cultura, tenemos una subcultura familiar. Nosotros aprendimos muchas cosas que no son las más correctas que digamos, ¿verdad? Y a veces también hay una dificultad que llega al pueblo de Dios por no conocer mucha ética cristiana. Recuerde que la palabra de Dios llega a la mente del creyente y luego de que llega a la mente del creyente debe transformarse en ética cristiana o en conducta cristiana. O sea, yo no puedo decir que los versos de mi Biblia están distantes de la vida que yo vivo a diario. O sea, al contrario, los versos que están en la Biblia procuran convertirse en una ley moral de vida que yo pueda ejecutarla en tiempo real. Entonces, ahí es donde se ve ese jupotazo, esa parte en la que yo renuncio a mi orgullo y yo me someto al capitán de mi vida, que no es mi orgullo el capitán, sino que es Dios mismo en la persona de Cristo. Entonces, es importante verlo así. Cuando somos obedientes, nosotros lo hacemos por amor al Señor. Lo hacemos por amor al Señor y eso es algo muy interesante que nosotros podamos verlo de esa manera. Y luego avanza el apóstol hablando de que por causa del Señor nos sometamos a toda institución humana, ya sea rey como a superior y a los gobernadores. Y a los gobernadores. Nosotros debemos vivir, hermanos, como les acababa de decir, en obediencia a toda, si se pudiera decir, a toda institución que mantenga el orden en la tierra. Y eso incluye obediencia al gobierno de turno, por ejemplo, a los que están gobernando hoy en día. Se ve como de mal gusto que un cristiano salga, por ejemplo, en la vía pública ofendiendo, hablando mal de los gobiernos y esa cosa. La Biblia nos manda a orar por los gobernadores. En lugar de juntarnos con la gente que anda por ahí, por ejemplo, porque hay mucha gente, acá se ve mucho esta parte. Acá se ve mucho en el país, se ve mucho esta parte, la contienda política, ¿verdad? La gente que vive hablando mal de gobierno, que esto, que el otro, que toda esa cosa. Señores, miren, debemos recordar algo interesante. Los gobernantes que están sentados en la silla ahora mismo ejerciendo autoridad, están ahí porque ellos llegaron por su propia prudencia. Ellos están ahí porque Dios, el Dios soberano, lo ha permitido, sea para bien o para mal, porque debo decirte esta parte y aclararla muy bien. Es el hecho de que cuando Dios da un buen gobernante, eso es para bendición para el pueblo. Por así mismo Dios trae a veces unos gobernantes malísimos para juzgar la nación, porque a veces la nación recibe el gobernante que merece.
Eso pasa muchas veces. Ahora, que yo sí les digo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de ética a la hora de tomar decisiones. Si sabemos, si sabemos que hay un gobernante que promueve maldad, un candidato, perdón, si hay un candidato que promueve abortos, que promueve destrucción de la familia, que promueve toda clase de corrupción, nosotros no podemos votar por esa persona, porque allá hay una alerta que te está diciendo, mira, no vote por esa persona, porque esa persona va en contra de los principios que Dios ha establecido. Nosotros tenemos que ser como prudentes con nuestras decisiones, y cuando nosotros apoyamos a una persona que sabemos que tiene una serie de agendas y cosas que son no favorables y más para el pueblo de Dios, nosotros estamos siendo cómplices de eso. Recuerden que la Biblia desde el principio, desde Génesis, nos muestra una lucha continua entre dos simientes. Hay una simiente de la mujer, la cual es Cristo, y hay una simiente de la serpiente, la cual son los hijos de maldad. Y esa contienda se ha estado dando desde todos los siglos que han pasado, se está dando esa contienda. Aquellos que conocen a Cristo, aquellos que han sido llamados por Dios para salvación, esas son parte de la simiente de la mujer. Aquellos que permanecen en rebeldía, que odian los principios de Dios, que odian la Biblia, que odian todo lo que Dios ha establecido, esa es la simiente de la serpiente, que está aún activa hoy en día. Así tenemos que verlo de esa manera. Y por eso les digo, lo que no debemos como confabularnos y volvernos de ese grupo de gente como que vive solamente criticando. Vamos a orar. Vamos a orar. Por ejemplo, acá están pasando cosas terribles, acá en República Dominicana, una ola de violencia increíble. Usted ve los noticieros diarios, hay personas que mueren en la calle por discusiones, por violencia, se matan unos a otros y ya hasta las autoridades del país se han estado hablando mucho de eso. Incluso yo trabajo para el Ministerio de Educación y precisamente hoy estaba en una actividad en La Vega y había una reunión con todos los consejeros, orientadores, psicólogos, estaban hablando acerca de eso, de que hay varios programas ahora que quieren implementar para ver cómo eso puede mitigarse un poco, cómo le podemos hablar a las personas de una inteligencia emocional y todo eso, pero sabemos que eso quizá le ponga un paño tibio a la situación, porque lo que la gente necesita es a Dios. La gente necesita a Dios. La gente que vive sin Dios es una persona que está incompleto, porque Dios nos creó para su gloria y para su alabanza, y cada vez que vemos personas que permanecen lejos de Dios, lo que estamos viendo es personas que se oponen o que van en contra del diseño correcto. Así que tenemos que seguir predicando. Dios es grande, Dios es bueno. Muchas veces nosotros nos preocupamos y decimos, la iglesia siempre está predicando, nosotros siempre, y como que vemos que muchas cosas no cambian. No sabemos lo que Dios está haciendo con nuestra labor, porque Él es el que sabe todo. A veces hay personas que quizá oyeron algo un día y a varios años después, esta persona recuerda eso y pueden hacer la semilla del evangelio. Así que nunca nos desanimemos. Así que debemos respetar, entiéndase al gobierno que gobierna cada nación, el gobierno estatal, la policía, los jueces. Ahora hay un acápite ahí que debo aclarar. Hay una cosa que debo aclarar, hermanos. ¿Acaso está el hermano Eric Polanco diciéndole a ustedes que hay que hacer todo lo que el gobierno diga, que hay que someterse a todo exactamente lo que ellos digan? Bueno, hay una cláusula, hermano. Solamente si el gobierno trata de obligar a un cristiano a hacer algo contrario a la ley de Dios, que se prohíba de manera explícita en las escrituras, ese creyente debería rehusar someterse. Solamente así, hermano. Si el gobierno te está mandando a ti, a tu familia, a faltarle a Dios, ya no debemos obedecer. Y ahora le voy a explicar por qué. Voy a buscar un ejemplo bíblico acá. Está en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. En el capítulo 4, del 18 al 20. Eso es cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio. Fueron encarcelados por los gobernadores de Israel. Fueron azotados y fueron expuestos de manera pública. Y dice en Hechos 4, del 18 al 20, dice, y llamándolos, le intimidaron o los asustaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los gobernadores ponen a Pedro y a Juan y le dicen, miren, nosotros lo vamos a liberar, pero miren, cuidado si siguen predicando en el nombre de Cristo, porque eso le va a traer grandes problemas a ustedes. Pero ustedes saben que la encomienda grande que dio el capitán del pueblo de Dios, que es Cristo, fue que se proclamase su nombre. Y a pesar de esa intimación aquel día, a pesar de todas esas cosas que pasaron, mira dónde se sigue proclamando el nombre de Cristo.
Ni siquiera pensábamos nosotros nacer cuando estos hombres empiezan a hacer esa revolución. Y el verso 19 dice, más Pedro en respuesta y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Digan ustedes mismos, le dijo él, digan ustedes mismos si está correcto que nos callemos para obedecerle a ustedes en lugar de obedecer a Dios. Porque allí Pedro y Juan, recuerden que Pedro y Juan en el día del apresamiento y la muerte de Cristo, ellos estaban asustados. Ellos estaban asustados totalmente. Y esos 3 días antes de la resurrección, esos 3 días fueron días de pánico porque mataron al líder, o sea, se llevan a Cristo, lo matan. ¿Y qué es lo que piensan los seguidores? Si mataron a mi líder, quizás en cualquier momento vengan por mí. Estaban asustados, pero luego de que ellos ven a Cristo resucitado, luego de que el Espíritu Santo toma posesión de la vida de ellos y empieza a dirigirlos, ya no son personas que se esconden ni son personas temerosas. Son personas revestidas de todo el poder, de todo el valor y de todo el coraje de predicar la palabra de Dios. Y allí Pedro dice, juzgar si esto es justo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y allí, hermanos, se expresa uno de los testimonios más poderosos de la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú quieres saber en cualquier momento, bueno, ¿cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo me doy cuenta yo de que el evangelio es una verdad? Yo creo, hermano, que ningún hombre muere por una mentira, a no ser que esté mal de la cabeza. Ningún hombre muere por una mentira. Yo creo que el listado de los hombres en la historia, desde la era apostólica y cruzando por los primeros siglos de la iglesia y cruzando por la Edad Media y por todas esas cosas que pasaron hasta llegar a la Reforma, y todavía hoy en día en países donde se persigue a cristianos, hay gente que sigue muriendo por la causa del Señor. Entonces, ¿tú crees que hay gente que va a morir por una mentira? Si yo me invento un cuento y yo digo una cosa y de repente me mandan a buscar preso, yo voy a decir inmediatamente, yo estoy relajando. Es una mentira. Mira, esto lo inventé yo, pero mira lo que dice el apóstol. Mire, juzguen ustedes si es justo que nosotros lo obedezcamos a ustedes en lugar de obedecer a Dios. Y luego dice, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y en otras ocasiones el mismo Juan dice que ellos hablaban de lo que sus ojos vieron, de lo que sus manos tocaron, o sea, tocante al verbo de vida, hermano. Estas personas en su momento histórico tuvieron la oportunidad de sentarse junto al verbo de Dios, de sentarse junto a Cristo, de escucharle hablar, de ver sus maravillas con sus propios ojos. Pero no te sientas achicopalado, como dicen, no te sientas a poca cosa. Porque la palabra dice, el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados son o felices son los que creyeron sin ver. Y habla de nosotros. Porque este testimonio viene por las edades, sustentado por el poder del Espíritu Santo, llamando personas para la gloria de Dios. Así que tan llamados fueron los apóstoles como tú y yo lo somos hoy. Y es una cosa muy increíble, hermano, que está allí como un testimonio de las Escrituras. Entonces, recuerden esa parte. Debemos ser obedientes. El cristiano no puede estar peleando con su jefe. Si el jefe te dice la hora de llegada al trabajo es a las 8 de la mañana, tú no puedes pelear con tu jefe porque tu jefe es cierta autoridad delante de ti y tú estás llamado a dar testimonio delante de tu jefe de que los cristianos son puntuales, de que los cristianos cumplen su palabra, de que los cristianos hacen todo lo que hacen, ¿verdad? Ahora, solamente tenemos la capacidad de rehusar cuando se nos pida que desobedezcamos. Si un jefe te dice, mira, de mañana para adelante tú vas a tener que hacer cosas inmorales y de mañana para adelante tú vas a tener que ofender a Dios aquí, porque ya yo no quiero que tú, no, espérese, un momento. Yo debo respetar, yo debo hacer todo lo que me piden dentro de mi marco laboral, pero con mis convicciones que me identifican como cristiano, yo pienso que nadie debería meterse. Y Dios sabe estas cosas, o sea que cuando hacemos esto, estamos agradando a Dios. Ahora, avanzando hacia el 15, dice después de que debemos obedecer a los gobernadores, recuerden que Dios da a estos gobernadores para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. O sea, Dios tiene un propósito. Recuerden que muchas veces Dios le dio a la nación de Israel un rey muy, muy bueno, a veces le dio un rey muy, muy malo. Y si ustedes se leen algún día el libro de Isaías, ustedes se van a dar cuenta cómo Dios le decía al pueblo a través de Isaías que iba a venir una nación, potencia extranjera, iban a venir los asirios y iban a tomar a todo el mundo prisionero. Porque Dios decía, como yo voy a estar con los asirios para que los asirios lo destruyan a ustedes.
Y parecía algo ilógico. ¿Cómo es que Dios de que va a estar al lado de los asirios? Es que Dios está usando los asirios para juzgar a su pueblo. ¿Por qué? Por la maldad de su pueblo. Su pueblo violó la ley, su pueblo se olvidó de Dios, su pueblo hizo muchas cosas que no eran correctas. Y él decía, van a venir gente de otro país que tú no conoces, que tú no entiendes su lengua y ellos van a tomarte, ¿verdad? Dios está dando a esos gobernantes para castigo de los malhechores, pero siempre se reservaba un remanente. Siempre aparecía un grupo que resurgía y por eso debemos dar gloria a Dios por su bondad, por cómo Él siempre, por amor a su nombre, Él dice que eternamente nos ha amado y es algo maravilloso. Pensar en ello es pensar en que no es por nuestra propia capacidad, sino que es realmente la misericordia de Dios que siempre está con su pueblo. Entonces, si nos preguntáramos esto ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito de someternos a la autoridad? O sea, ok, yo entiendo que eso es lo que Dios quiere y que Dios espera que sus hijos tengan obediencia a la autoridad, pero ¿para qué? A veces no llega a la mente eso, ¿para qué? ¿Acaso no tiene Dios otra forma de hacer las cosas, sino que sea en ese modelo de obediencia? ¿Para qué? Y el versículo 15 nos da la respuesta. Nos da la respuesta. El 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Para hacer callar la ignorancia. Hermano, ustedes saben, yo creo que no es un secreto para ustedes que el evangelio tiene mucho enemigo. El evangelio tiene mucho enemigo y muchas veces hay personas que toman en su mira o toman en su blanco de ataque al pueblo de Dios. A veces hay gente que quiere siempre buscar el descrédito del pueblo de Dios para luego burlarse del pueblo de Dios. Y usted ve muchas veces que la gente siempre anda detrás de los errores que la iglesia ha cometido. Y siempre me acuerdo una palabra que decía el pastor John MacArthur, que él decía que en una ocasión una persona le decía, hey MacArthur, ¿tú sabes por qué yo no voy a la iglesia? Porque la iglesia está llena de ignorantes, se decía, de gente hipócrita, de gente como muy mala. Y MacArthur le decía, tú tienes razón. Y hay lugar para uno más. O sea, tú también deberías llegar. Porque nosotros no vamos como a agradar a los hombres, no vamos buscando a los hombres, vamos buscando al Señor. Y allí el Señor, a través de su Santo Espíritu, empieza con su gracia maravillosa, su gracia multiforme, empieza a repartir esos dones para el embellecimiento de su pueblo. O hermanos, miren, ustedes me pueden decir a mí si es verdad o mentira, de que después que usted está en Cristo, su vida ha mejorado bastante. Su vida ha mejorado bastante. Por ejemplo, ya usted no, quizá hay cosas que para su vida son historia, cosas que antes usted vivía quizá dominado por muchas cosas, esclavo de muchas cosas, y ahora usted se da cuenta que ya no vive de esa manera. Y que aún en las imperfecciones que tenemos a dónde acudir para adquirir fortaleza y consuelo. Y eso, la verdad, no tiene precio y nosotros no podemos permitir eso que la gente a veces quiere hacer. Nosotros tenemos que hacer como dice acá, a través de esta voluntad de Dios, que nosotros hagamos callar, ¿verdad? A los ignorantes y a los insensatos. Y esto se hace, hermanos, para que evitemos cualquier motivo de condenación y seamos elogiados a tal punto que se cierre la boca de los que procuran con obstinación destruir el evangelio. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que nosotros, conociendo a Dios, conociendo su palabra, que en nuestro entorno social nosotros seamos colocados de mal ejemplo? Que se diga, por ejemplo, pero el hermano, pero tú no sabías que el hermano aquí es así, así. Dentro de las personas que están aquí, esa es la persona que más ofende a los demás. Es la persona que más daño ha causado en este entorno donde estamos. O sea, no puede ser posible porque recuerden, hermanos, que paradójicamente los impíos, aunque no son cristianos, ellos saben cómo viven los cristianos. A veces ellos observan y ellos dicen, no creo que esa persona sea esto. O sí creo que aquella persona por tal o cual situación. Y muchas veces ellos no viven una vida agradable a Dios, ellos no están en el camino de Dios, pero muchas veces cuando ellos saben que tú eres un creyente verdadero, ellos acuden a ti por consejo. Ellos acuden a ti por oración. A veces no le ha pasado, hermano, que hay impíos que le llaman y le dicen, hermano, yo quiero que tú ores por mí. Porque ellos saben que tú tienes una relación con Dios. O sea, eso es algo como que cuando una gente te dice a ti que ore por esa persona,
es porque tú has estado testificando de manera correcta delante de esa persona. Y no hablo aquí de que nos hagamos los santurrones, no hablo aquí de que seamos, que pretendamos exhibir una moralidad excesiva delante de los demás, porque eso raya en el fariseísmo. A veces ese tipo de cosas. Yo lo que yo hablo es, hermano, es ser auténticamente lo que somos en Dios, es ser esto auténticamente, auténticamente a los ojos de las personas que nos observan. Las personas nos observan y cuando nos observan, ellos esperan que nosotros tomemos las mejores decisiones. Que si tenemos familia, que nuestras familias sean familias organizadas. Que si tenemos trabajo, que nosotros hagamos bien nuestro trabajo, como dice la palabra, que lo hagamos como para el Señor, no como el que sirve al ojo. A veces hay gente que quiere hacer todo bien cuando lo están mirando. Ah, mira, y impresionar a los jefes. Y mira, y como eso le llaman a veces acá hacer como tumbapolvo. Como la gente que busca muchas veces la manera como de hacer y que todo bien, pero eso es para que lo vean. Eso se compara como cuando uno quiere como impresionar, pero Dios dice, mira, es que siempre te veo yo. Es que siempre te veo yo. Cuando no está el jefe, yo te veo. Cuando está el jefe, yo también te veo. Porque ahí está el atributo de... ¿Cuál atributo, hermano? El atributo de Dios de la omnipresencia. Usted sabe que Dios tiene atributos. Dios es omnipresente, está en todas partes, omnisciente, lo sabe todo. Dios es omnipotente, lo puede todo. Entonces, en esos atributos, Dios se manifiesta de una manera absoluta sobre todos los lugares que puedan existir, y eso incluye la vida testimonial de su pueblo. Entonces, allí está. ¿Cuál es el propósito de someternos a la autoridad? Que hagamos callar, ¿verdad? Con ese testimonio a aquellos que nos observan, hermanos. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Y yo no sé, hermano, me quedo maravillado, maravillado, pensar cómo Pedro da un giro increíble en esta parte, porque primero Pedro está consolando al pueblo. En los primeros versículos del capítulo 1 él está hablando, mira que tenemos la roca viva que es Cristo, que Cristo es nuestro sustento, que Cristo es nuestra esperanza, que no importa si tenemos que sufrir por un corto periodo de tiempo, recuerden que finalmente la victoria está segura en Cristo, pero de repente cambia y dice, si tú crees en Cristo y si Cristo es tu esperanza, tú debes vivir para la gloria de Dios. No nos vamos a quedar allí solamente en la contemplación de Cristo, mirando cuán grandioso es Cristo, pero ahora Cristo nos invita a vivir una vida delante de su presencia, y eso es algo increíble como Pedro está exhortando. Entonces el versículo 16, hermanos, continúa avanzando y nos habla del cómo. Ya vimos el por qué. ¿Por qué debemos hacer esto? Para hacer callar a la ignorancia de los insensatos. La gente que quiere pensar que solamente vivimos una vida religiosa. No, hermano, nada que ver con eso. La religión es un intento, y así está definido en el diccionario, la religión es un intento del hombre alcanzar a Dios. Por eso te ve que hay tantas religiones, por eso hay gente que dice, mira el intento que yo hago. Esto es lo que yo intento para alcanzar a Dios. Esas son religiones. Pero Dios llamando personas es cristianismo. Dios llama personas en Cristo Jesús para tener una relación con Él. Y Cristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Él dijo, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí Cristo habla acerca de que Él vino a la tierra no a fundar una religión más del montón. Él vino a establecer un camino y a decirnos cómo llegar, es a través de Él. Por eso la iglesia predica de Cristo y no de otro nombre. Por eso la gente siempre se ha quedado, pero ven acá, pero es que los cristianos solamente hablan acerca de Cristo. Y hablamos tanto de Cristo, hermano, que nos llamamos cristianos. O sea, la vida del cristiano es una vida cristocéntrica, una vida de obediencia. Y la primera vez que se usa la palabra cristiano fue en Antioquía, en la ciudad de Antioquía. Y saben ustedes que en Antioquía esa palabra fue usada como un insulto. Ahí están los cristianos. La gentecita esa, la gentuza esa, que habla como Cristo, que habla de Cristo y que enseña acerca de Él. Era por eso que se parecían, porque el tipo de vida de esta gente, el tipo de palabra de esta gente y la fachada de esta gente era como la de Cristo. Entonces, decían, ahí están los cristianos, o sea, la gente esa que se parece a su líder. Pero ahorita, hoy en día habría que averiguar qué tanto de cristianos hay en nosotros, qué tanto nos parecemos al Señor. Porque acá se dice mucho que, yo soy cristiano, ¿verdad? Cristiano. Eso como que se ha vuelto una frase muy ligera.
Incluso se ha llegado a decir, Dominicana es una nación cristiana porque tiene el escudo con la bandera y el lema Dios, patria y libertad. Yo digo, bueno, hermano, yo te voy a decir algo. Eso es muy bonito que la Biblia esté en la bandera. Y es muy bonito que la historia tenga muchos elementos del cristianismo, de la Trinitaria, de Duarte y todo eso. Pero Dios no quiere Biblias en la bandera, Dios quiere Biblia en los corazones. Dios no quiere lemas en la bandera, Dios quiere leyes de vida en personas que siguen a Dios y que aman a Dios. Entonces, hasta que la Biblia no se baje de la bandera y llegue al corazón del hombre, yo se lo he dicho muchas veces, Dominicana no va a ser una nación cristiana, como tú dices. Son cristianos los que creen en Cristo, no los que tienen una bandera con su nombre. Recuerden que muchas veces el pueblo de Israel, y cito a Isaías una vez más, porque en una ocasión el profeta Dios le mandó a decir al pueblo a través de Isaías, le dijo, mira, ustedes me tienen hastiados de sus sacrificios. Hastiados de sus sacrificios. Dios estuvo diciendo, mira, los sacrificios que ustedes me están dando me tienen cansado, dijo Dios. Y Dios no se cansa, pero hay una palabra ahí antropomórfica que es para que uno entienda el sentimiento de Dios, que Dios estaba indignado básicamente. ¿Y tú sabes por qué Dios estaba indignado del sacrificio? Porque ellos estaban ofreciendo muchos sacrificios, ofreciendo animales gordos, dándole entre comillas lo mejor a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Dios le dice a ellos, todo culto que se hace mientras la vida de aquellos que ofrecen está en pecado, mientras la vida que de esa persona que ofrecen están en contra mía, es en vano, dice él. A mí no me interesa que hagan culto, a mí me interesa que vivan bien. A mí me interesa que sean personas que honran mi nombre. A mí me interesan personas que me buscan en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios está diciendo. Y tenemos que pedirle mucho, hermano, mucho en nuestras oraciones a Dios por su gracia y su misericordia para que nosotros podamos ser librados y podamos cada día más valorar la palabra de Dios y seguir su camino. Entonces, después que nos dice el por qué, nos dice el cómo. El 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Miren, hay dos palabras que tenemos que diferenciar. La palabra libertad es una y la palabra libertinaje es otra. La libertad es una vida plena y una vida que se goza. Recuerden que Cristo dijo que en Juan 8:32, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad que tenemos en Cristo es una libertad de obediencia a su palabra y una plenitud de vida en la que vivimos en paz con el Creador, porque Cristo nos ha unido a Él una vez más y Cristo como mediador ha recuperado la relación rota que se dio en Adán y Eva. Pero el libertinaje, hermano, no tiene nada que ver con la libertad. El libertinaje es una vida desenfrenada, una vida llena de desorden, una persona que hace cuantas cosas se le vienen en la mente, y eso es lo que estamos viendo hoy en día en el mundo. No estamos viendo libertad, estamos viendo libertinaje, cuando cada quien está, como dice la palabra ya cuando introduce el libro de los jueces, que llegó un tiempo en Israel donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Estamos viendo una sociedad en la que cada quien hace lo que bien le parece, pero oiga bien, le parece a ellos que está bien. Y dice el profeta que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero realmente no lo son. No lo son. Es difícil, hermanos, y mire que se lo digo con toda, con toda experiencia, se lo digo con toda vivencia, se lo digo, es difícil lidiar con la sociedad que vivimos hoy en día. Se lo digo como educador. Las personas que están con uno ahora, hermanos, cuando uno habla con ellos, usted se da cuenta del deterioro en el que vive mucha gente. Hace unos meses ya, nosotros preparamos una actividad en nuestro entorno de trabajo. Era el Día de la Mujer. Y empezamos a hablar acerca de los valores de la mujer y empezamos a hablar de lo que la mujer es realmente conforme al diseño divino, conforme al diseño de Dios. Y teníamos niñas que aborrecían esa palabra. Teníamos niñas que decían que eso era una tontería. Tenía una niña que pedía una intervención con apenas
16 años y ella pedía una intervención y ella decía que quién dijo que las cosas tenían que ser así, que su cuerpo era de ella, que ella hacía lo que le daba la gana y que estoy hablando de esa cosa. Usted se da cuenta de todo el rencor, de todas las cosas que se albergan en el corazón de las personas del mundo porque ellos están cada vez más lejos de Dios. Y yo le decía a la jovencita, ok, uno dice, tú dices tu cuerpo es tuyo, pero eso tiene consecuencias. Porque yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo decir mi cuerpo es mío y hacer cualquier cosa por ahí en público y luego al otro día exigirle a la gente que me respete. Yo no puedo exigir que me respeten porque yo estaría convirtiéndome en una vergüenza pública y cosas como esa. Entonces es difícil, hermano, es difícil. Entonces, pensando en eso, nosotros como creyentes, hermano, debemos disfrutar nuestra libertad en Cristo, pero no podemos como engañarnos nosotros mismos, ¿verdad? Quizá dar rienda suelta a cosas que no vienen de Dios. Saber que si hay cosas que provienen de un deseo pecaminoso, que nosotros debemos renunciar simplemente a eso. Y miren, el pecado tiene una característica elemental, que el pecado produce placer a la carne, pero deterioro al espíritu. Si usted es un hijo de Dios, si yo soy un hijo de Dios, como le decía hace un momento, somos un testimonio vivo para la alabanza del nombre de Dios. Y todo cuanto hacemos debe ser para la gloria de Dios. Entonces, si incursionamos en cosas malas, vamos a tener placer para la carne momentáneo, ¿verdad? Sentimiento de grandeza momentáneo, sentimiento de placer momentáneo, pero luego, si es que somos creyentes genuinos, no vamos a tener una profunda pena, un profundo dolor, rupturas, malos testimonios, una derrota y cosas como esa, y eso duele mucho, hermanos. Por eso debemos evitar ese dolor, porque se siente más feo el dolor que rechazar. El rechazo es algo que, como dice la palabra, huir del enemigo, ¿verdad? Que parte de la victoria tiene que ver con no estar donde no debemos estar. A veces hay personas que quieren engañarse y decir, yo creo que puedo resistir tal cosa. No tiene por qué demostrar eso. Simplemente no estar ahí es una buena técnica. Simplemente huir de lo que te apasiona, que está incorrecto, huir de esto será una buena técnica siempre. No hay nada que demostrar. Nosotros no somos fuertes, fuerte es Dios. Y eso debe quedarnos bastante claro. Y nunca debemos ser personas tampoco egoístas. Dios nos ha llamado a libertad, no a libertinaje, y esa es la idea principal. Y ya finalmente, el verso 10 tiene otro mandato, un imperativo, dice, honrad a todos. Mira, dice honrar a todos, algo como si se pudiera interpretar un poco esto, nosotros pudiéramos decir que Dios no nos está mandando tampoco a solamente respetar a aquellos que tienen posición de grandeza, honrar a todos. A veces hay personas que hacen distinción del otro, a veces hay personas que si ven al gerente, al manager de una compañía, ¿cómo está, señor manager? Todo bien, ¿verdad? Pero si ve a la persona que cuida la puerta, permiso, como que son como despectivos con la gente, honrar a todos. Debemos respetar a todos, incluso muchas de estas personas que tienen un trabajo quizá un poquito más forzoso, más, o sea, vamos a decir una persona que está de seguridad y cosas como esta, a veces te se acerca a esa persona y habla con ellos. Ellos tienen una sabiduría que les ha dado la vida increíble. O sea, no tiene que ver con el rango ni nada de eso. Y en la familia de Dios, nosotros podemos encontrar personas de todas las categorías. Santiago también habla de eso, que cuando estemos juntos, que no hagamos distinción de personas, que no le digamos al que viene con un anillo de lujo en el dedo, mira, siéntate aquí, y que le quitemos la silla a uno que sea más humilde. No, debemos honrar a todos. Debemos honrar a todos. Ahí lo dice, honrar a todos, amad a los hermanos, amad a los hermanos. El pueblo de Dios se caracteriza por un amor propio. Recuerden que nosotros debemos amar a todo el mundo. Pero en el pueblo de Dios debe haber como un amor elemental, que es el amor fraterno de la familia de Dios. Y recuerden que sin ese amor tampoco hay buen testimonio, porque la gente puede mirarnos y decir, pero ven acá, no son esos los cristianos, y mira cómo están que ni ellos mismos se entienden. O sea, debemos amarnos y respetarnos. Y dice, temed a Dios, y finalmente dice, honrad al rey. Y esto se refiere a tener en alta estima, y no solo tener en alta estima a todo el mundo, y no solamente un cumplimiento metódico del deber, sino una actitud interior de respeto y obediencia.
Y si pudiéramos ir finalmente ya al capítulo 1 de Primera de Pedro para recordar el versículo 22. Primera de Pedro 22, 1:22 dice, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para qué cosa? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por eso, hermano, yo digo que es importante que si hay alguna herida entre hermanos, eso debe manejarse, eso debe tratarse, debemos perdonar. Y si yo hice lo malo, yo debo decir, mi hermano, discúlpame, perdóname, porque esas son cosas como, son virtudes que se esperan de un creyente. Lamentablemente a veces puede darse el orgullo dentro de la iglesia como una imperfección. Personas que dicen, mira, yo no perdono, no, pero eso habla de que no hay amor. Eso habla de que no hay amor, eso habla de raíces de amargura. Así que nosotros debemos pedirle a Dios que nos permita ser obediente a su palabra y testificar siempre de su nombre, mis amados hermanos. Así que en este primer momento, nosotros llegamos hasta este segmento y la enseñanza clave, la enseñanza elemental, está básicamente en lo que yo les hablaba desde un principio, hermanos. El camino del creyente implica vivir como creyente. Cuando tú no sepas qué hacer en una situación, cuando yo no sepa qué hacer en una situación, lo recomendable es que usted vaya, que yo vaya a la palabra y que yo medite profundamente y diga, ¿qué dice la palabra de esto? ¿O qué haría el Señor en esta situación? Porque la palabra dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre eterno que estás en gloria, Señor. Cuán maravilloso es tu nombre, Padre. Gracias. Te alabamos y te glorificamos esta noche, Señor, y podemos hacerlo por tu Santo Espíritu, Señor, porque yo sé que no hay en nosotros capacidad ni dignidad de poder invocar tu nombre, porque tu palabra dice, Señor, tu palabra declara que nadie llama a Cristo Señor si el Espíritu no está en él, Señor. Gracias por ese regalo del Espíritu Santo, que es un don de Dios para capacitar nuestra mente para entender estas verdades. Danos una vida, Señor, de triunfo, una vida de testimonio. Ayúdanos a sobrevivir en la dificultad, a confiar en tu nombre y ayuda a que nuestra vida, Señor, sea un ejemplo y un instrumento para tu gloria, para honrar tu nombre y para el avance de tu reino. Damos gracias, Señor, por los hermanos una vez más. Bendíceles y guárdales, Señor. También te pedimos, Señor, de manera muy especial por la familia del hermano Luis de la Cruz y por la pérdida que han pasado, Señor. Pero sabemos que aferrados a ti en esta tierra tenemos consuelo y cuando nos toque partir sabemos que estaremos en la patria celestial, en compañerismo y en compañía eterna junto a tu lado, Señor. Gracias por todo, Señor. Mira esta noche, bendícenos y danos descanso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos.